Buenas tardes, amados hermanos y amigos. Dios les bendiga. Me da muchísimo gusto poder estar conectados una vez más con ustedes. Les doy saludos de mi esposa Iliana, de nuestros hijos y nietos. Estamos a través de este estudio edificando la iglesia, reconociendo nuestro lugar en la iglesia, en la familia de Dios. Y hemos llegado a una parte muy importante de este estudio que tiene que ver con doctrina. He explicado bastante, yo creo ya, la importancia de la doctrina. Y la semana pasada, el viernes pasado mejor dicho, nosotros compartimos el primer fundamento doctrinal de los 16 fundamentos doctrinales en los cuales está fundada nuestra doctrina. Y ese obviamente es la inspiración de la palabra de Dios, la inspiración verbal de todas las escrituras que componen lo que conocemos como la Biblia. Cada libro de los 66 libros de la Biblia, desde el primer verso hasta el último, inspirados por el Espíritu Santo y preservados por el Espíritu Santo hasta el día de hoy. Hoy, pues con la ayuda del Espíritu Santo, me propongo compartir con ustedes el segundo fundamento doctrinal, que es un Dios verdadero, el único Dios verdadero. Vamos a leer para comenzar en Isaías 43, verso 10, y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Así dice el Señor en su palabra, como dije, Isaías 43, 10. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te exaltamos y te glorificamos y te damos a ti, solamente a ti, la gloria y la honra, Señor. Te pedimos que por medio de tu Espíritu Santo ilumines nuestros entendimientos y prepares nuestro corazón para lo que hemos de compartir en tu palabra. En el nombre de Jesucristo te pedimos estas cosas y te damos gracias. Amén. Bueno, pues como hemos leído, hay un solo Dios verdadero y Él se ha revelado a nosotros, es decir, siempre ha existido sin agente ni causa externa que le formara o que hiciera posible su existencia. Él es el creador de todas las cosas y no fue creado, es eterno, es decir, no tiene principio ni fin. Él es el creador del cielo y de la tierra, como dice en Génesis capítulo 1, verso 1. Es un verso muy importante en la palabra de Dios, el cual dice, literalmente dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Algunos estudiosos de las Escrituras dicen que este verso es la firma de Dios, declarando, por así decirlo, su derecho de autor, su autoría divina sobre la palabra, sobre la Biblia. Como cualquier libro, cuando usted compra un libro, va a encontrar el nombre del autor en la carátula del libro, como también en la primera página. Bueno, pues Dios puso su nombre, su firma de autoría, de autor de la palabra en el primer verso, dando a entender que todo lo que hay de ahí para acá, aunque haya sido escrito por hombres inspirados por el Espíritu Santo, el autor intelectual de toda la Biblia es ese Dios verdadero, ese Dios glorioso. Entonces, Él es el único, nuestro Dios, el único Dios verdadero. Él es el único que redime, que salva, que rescata al hombre del pecado y de sus consecuencias eternas, específicamente esa muerte eterna y dolorosa en el tormento eterno del infierno. Vamos a leer Isaías 43, 11. Dice así: Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Él es el único que nos puede salvar, el único que salva. También Dios se ha revelado en la palabra y está registrado en Deuteronomio 6:4, se revela como el único Dios verdadero. Y dice, voy a parafrasear para no tener que ir allá, él dice en ese verso,
escucha Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Ese Dios, ese solo ser, consiste pues en tres personas interrelacionadas, que son las tres divinas divinas personas de la Trinidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vamos a Mateo 28, 19, donde podemos ver al Señor Jesucristo literalmente hablando de la Trinidad, en la cual se incluye Él también. Mateo 28, 19 dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí tiene la Trinidad divina. También podemos ver esto en Lucas 3, 22, en el testimonio donde se manifiesta pues el Espíritu Santo descendiendo sobre el Señor. Vamos a ver, Lucas 3, no tenía plan de ir allá, pero ya que lo empecé a mencionar, es también un buen pasaje de la Escritura en el cual se demuestra la Trinidad divina, que tanto rifirrafa causa sobre todo entre las personas de falsas doctrinas que atacan la doctrina cristiana. Algunos de ellos pretenden mofarse de nosotros como que tenemos un Dios de tres cabezas. Allá ellos con sus blasfemias y sus cosas. Pero aquí dice en Lucas 3:22, y descendió el Espíritu Santo sobre él, es decir, refiriéndose al Señor Jesucristo, en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. En ese verso vemos también, obviamente, las tres personas de la Santísima Trinidad: el Espíritu Santo, el Hijo y también el Padre. Entonces, ese concepto de un solo Dios en tres personas se expresa, pues como acabo de decir, por la palabra Trinidad, aunque literalmente la palabra Trinidad no aparece registrada en la Biblia. Como muchas palabras se emplean para expresar ciertos conceptos que no necesariamente están literalmente registrados, inclusive en libros de anatomía, en libros de álgebra, de matemática, en libros de historia, literatura, química, física, lo que usted busque. Y este es el caso, pues, la palabra Trinidad no aparece literalmente en la Biblia, pero sí su concepto es implícito en la Biblia. Volvemos, pues, a Génesis 1:1, donde dice que Dios, pues, dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y obviamente esa palabra en los textos originales, ese nombre personal de Dios, en los textos originales del hebreo es la palabra Elohim o el Elohim, depende cómo lo pronuncie. Elohim, que es el nombre propio de Dios que expresa interesantemente pluralidad, es decir, es más de uno. No estoy hablando que son muchos, son tres personas y un solo Dios verdadero, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero en este caso eso es lo que expresa esa palabra. E interesantemente aparece en las Escrituras o aproximadamente 3000 veces. No la palabra Elohim, pero sí la palabra Dios. Pero en los textos originales del hebreo es Elohim o Elohim, depende cómo lo pronunciemos. Pero preguntamos, ¿cómo puede existir tres personas en un Dios? Porque ahí es donde viene la controversia. ¿Cómo puede Dios ser tres y uno? ¿Acaso no es esto una contradicción? Dicen los que atacan nuestra doctrina cristiana que esto es una contradicción, y vamos a ver, pues, sería mucho más fácil para nosotros decir, pues, que Dios fuera uno y no tres, o que fuera tres y no uno. Pero Él no puede ser tres y uno a la misma vez. Esto sería una violación de la ley fundamental, es decir, del pensamiento, la ley que reconoce pues que en esa ley no puede haber lo que se llama la no contradicción. En primer lugar, la fe cristiana en la Trinidad, es decir, tres personas en un Dios,
no es una contradicción. La contradicción ocurre solo cuando A y no A al mismo tiempo y en el mismo sentido. Es cuando algo es A y no es A al mismo tiempo y en el mismo sentido. Dios es ambos, es decir, 3 y 1 al mismo tiempo, pero no en el mismo sentido. Él es 3 personas, pero uno en esencia. Él es 3 personas, pero solo uno en naturaleza. ¿Ves? Una naturaleza divina. 3 personas en una unidad perfecta, en una naturaleza divina. Sería contradictorio decir, en este caso, que Dios tiene 3 naturalezas en una naturaleza o 3 personas en una persona. Eso sí sería un problema, una contradicción. Pero no es una contradicción decir que Dios tiene 3 personas en una naturaleza. Esto se puede ilustrar con la figura de un triángulo, por ejemplo. El triángulo tiene 3 esquinas o 3 ángulos, pero es un solo triángulo. En la palabra trío, en este caso, 3 ángulos, como el triuno Dios. 3 personas, un solo Dios. Cada esquina del triángulo no es igual a la otra, se distingue una de la otra y en este caso veremos más adelante a través del estudio cómo cada una de estas personas, por ejemplo, el Padre es Padre en el sentido de lo que lo representa como Padre, que lo distingue de no ser el Hijo, e igualmente al Hijo lo que lo hace el Hijo y lo distingue de no ser Padre, e igualmente al Espíritu Santo lo que lo distingue de no ser el Padre ni tampoco el Hijo. Entonces hay una distinción en esto. También podemos ilustrar el concepto de la Trinidad con el número 1, por ejemplo, en la expresión matemática de elevar un número, en este caso al exponente 3, elevar el número 1 al exponente 3, que esto sería o se expresa 1 por 1 por 1, que es igual a 3. En ningún momento podemos decir que Dios es 1 más 1 más 1 igual a 3. No, ese no es el caso, sino elevado a 3, 1 por 1 por 1, que es igual a 3. Porque si decimos que Dios es 1 más 1 más 1 igual a 3, entonces entramos en lo que se conoce o se supone un triteísmo o un politeísmo. Y no estamos hablando de politeísmo, nosotros somos monoteístas, es decir, es un solo Dios, 3 divinas personas, pero un solo Dios, una sola naturaleza divina. Entonces, Dios es un Dios que se ha manifestado eterna y simultáneamente en 3 personas distintas. Y estas las vuelvo a repetir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por ejemplo, en 1 de Juan, ¿cómo podemos explicar esto también? 1 de Juan, capítulo 4, verso 16, dice que Dios es amor, pero para amar tiene que haber alguien o uno que ama. Y si hay uno que ama, también tiene que haber alguien que es objeto de ese amor, alguien que es amado. El que ama en este caso es el Padre. El objeto del amor del Padre es el Hijo. Pero para que el Padre ame es necesario un espíritu de amor, es decir, la acción de amar, que es puesta en movimiento, por no tener una mejor palabra, por el Espíritu Santo. De manera que el amor también en sí mismo es una triunidad, Otra ilustración de la Trinidad es en referencia a nuestra mente. Por ejemplo, nuestra mente, nuestras ideas y nuestras palabras están estrechamente relacionadas una con otra, sin embargo, no son la misma cosa. ¿Comprende? Nosotros no podemos hablar sin pensar. Aunque hay gente que cuando dicen un disparate, lo dije y no estaba pensando en lo que decía. Pues es prácticamente imposible. Usted no puede articular palabras que no haya primero pensado, ¿no? Tiene que subir primero a su pensamiento. Ahí se originan las palabras y entonces la articula o la dice, la expresa. Y entonces volvemos, nuestra mente,
nuestras ideas y palabras, hay una unidad entre ellas, sin embargo, son distintas las unas de las otras. Ahora, no olvidemos que la Trinidad es un misterio que va más allá de la razón y a la misma vez no está en contra de la razón. Va más allá de la razón, pero sin estar en contra de la razón misma. ¿Cómo es esto? Bueno, va más allá de la razón porque trata de Dios, que es infinito. Nosotros, los seres humanos, pues tenemos una mente finita, de manera que resulta imposible para lo finito alcanzar lo infinito. Sin embargo, Dios en su misericordia nos permite entenderle, nos permite conocerle, porque a Dios le interesa que le conozcamos. El anhelo de Dios es que el hombre tenga intimidad con él. Por eso creó al hombre en el principio y se paseaba con la primera pareja en el huerto del Edén hasta que el pecado trajo una separación horrorosa entre el hombre y Dios. Pero en este caso, pues, resulta imposible para lo finito alcanzar lo infinito. Y a la misma vez el concepto o la doctrina de la Trinidad, que no es un concepto, es una realidad, no va en contra de la razón porque Dios, como digo, nos deja conocerle. Él envió a su Hijo, una de las misiones del Señor Jesucristo, uno de los propósitos de venir, no fue solamente para salvarnos del pecado, sino también para dar a conocer al Padre, para darnos a conocer al Padre, para reconciliarnos con Él. Y obviamente eso es parte de la salvación del pecado, porque sin reconciliación con Dios sería imposible la salvación. Pero entonces Dios quiere que tengamos comunión con Él. Él quiere que le conozcamos y por ahora, según conviene, Él nos permite conocerle hasta donde nos conviene conocerle. Recuerde que el primer pecado del hombre tiene que ver con con querer ir más allá del límite que había puesto Dios. No se trata de muchas falsas interpretaciones de que si la manzana tiene que ver con una cosa, diríamos, con lo erótico, lo inmoral y cosas semejantes. Simplemente Dios dijo, hasta aquí debes llegar, de aquí para adelante no pases. Y ahí es que nace, por así decir, el interés del hombre en lo oculto, el ocultismo, la brujería, la satanería y todas estas cosas. Entonces, Dios permite que entendamos hasta donde nos conviene entender. Por eso hay cosas, por eso es que Dios aborrece el agorero, el adivino, el espiritista, el brujo, el que practica la santería y todas esas cosas del ocultismo. Dios está en contra de eso porque en primer lugar es satánico y es para destruir, destruye vidas, acaba con, es decir, simplemente es el mundo de las tinieblas. ¿Qué cosa buena puede salir de ahí? Entonces, nosotros aceptamos la doctrina de la Trinidad por medio de la fe y la esperanza, como dice la Escritura, que en aquel día conoceremos tal como somos conocidos. Porque por ahora vemos como a través de un espejo empañado. Entonces, podemos apreciarlo o aceptarlo, pero no podemos completamente entenderlo. Como dijo el gran Ravi Zachariah, uno de los hombres más usados por Dios en sabiduría y en profundidad del conocimiento bíblico, dijo él en uno de sus libros que con mucho gusto he estado leyendo, que se llama ¿Quién hizo a Dios? Y Ravi Zachariah dice de la doctrina de la Trinidad, él dice, la doctrina de la Trinidad es algo que la mente humana no la puede entender completamente. El tratar de entenderla le costaría a usted perder la mente, dice él. Y el atreverse a negar la Trinidad le costará a usted la salvación. Entonces, ¿por qué es importante la doctrina de un solo Dios verdadero, pero que en el cual hay tres divinas personas en una perfecta armonía, en una perfecta unidad? ¿Por qué es tan importante esta doctrina? ¿Por qué es importante creer en el solo Dios verdadero?
que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque no podemos, si nosotros decimos que son tres dioses o que es un solo Dios, entonces estaríamos nosotros en contraria declaración con la clara enseñanza de la palabra de Dios, de las Escrituras. Por siglos estos litigios doctrinales y estas divisiones han traído mucho conflicto, mucho dolor y, válgase la redundancia, mucha división dentro de la iglesia. Aunque muchos no quieran aceptar la doctrina de la naturaleza multifacética de Dios, es decir, la Trinidad divina, es bíblico y está claro en la palabra de Dios. Algunos dicen que es Jesús solo, que no existe el Padre, que no existe el Hijo, que simplemente, pero sería casi, pues, muy difícil de negarse a ver la realidad en muchos pasajes, por ejemplo, en Juan 17, o en los que cité en Lucas 3:22, en Mateo, en cualquiera de los cuatro evangelios, cuando el Señor Jesucristo ora, cuando Él enseña sobre el Espíritu Santo, cuando se refiere a que el Padre, que Él va a regresar al Padre para que el Padre envíe al Espíritu Santo, cuando Él está orando en Juan 17, por ejemplo, sería casi casi como ridículo pensar que el Señor Jesucristo está engañando a los que le están escuchando y a nosotros que estamos leyendo, de que Él está hablando con el Padre, siendo que Él mismo es el Padre y Él mismo es el Señor Jesucristo y Él mismo es el Espíritu Santo. Es algo que realmente eso viene a ser más complicado que una tela de araña. Y yo creo que la doctrina de la Trinidad está clarísima en las Escrituras. Nosotros la podemos comprobar y de cierto que en los minutos que me quedan quiero leerles unos pasajes aquí para que veamos por estas referencias bíblicas cómo declaran la relación del único Dios verdadero y la relación entre esas tres personas divinas que forman la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y con eso yo le invito, por favor, que tenga usted la bondad de ir nuevamente a Mateo capítulo 28, verso 19. Mateo 28, 19, 28 y 19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos, y presta atención, ¿cómo va a ser que si no existe, pues, el Espíritu Santo, como dicen los testigos de Jehová, que Jesús es un ángel que luego Dios lo promovió a niveles divinos, que Jesús solo dicen que solo Jesús existe? Entonces, ¿qué está hablando Jesucristo aquí? Porque está claro en la Escritura: bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Si fuera solamente Jesús, entonces Jesús no tenía razón por qué engañarnos. Él siempre dijo la verdad. Y la verdad está clara aquí y demostrada en este pasaje. Y si no existiera el Espíritu Santo, ¿por qué el Señor Jesucristo en las últimas etapas de su ministerio enseñó tanto sobre la persona del Espíritu Santo? ¿Por qué hizo tanto énfasis en que los discípulos esperaran la promesa del Espíritu Santo? Porque era imposible el hombre, por mucha o por la mejor intención que pueda tener de servir al Señor en su propia fuerza, no puede. La única manera que nosotros podemos servir al Señor Jesucristo es en el poder del Espíritu Santo. Es bajo la unción del Espíritu Santo quien nos capacita a nosotros para servir al Señor Jesucristo en la efectividad y a la magnitud y en la santidad y en la integridad de corazón, es decir, en todo, con los motivos y los propósitos correctos, aceptables delante de Dios. Solo el Espíritu Santo puede capacitarnos para esto. Y aquí está claro. Él habla claro aquí, o incluye las tres personas de la Trinidad. Aunque no hemos llegado todavía pues a la doctrina de la Trinidad, que es una de las que vamos a tratar. Estamos hablando del único Dios verdadero, pero es importante ver cómo en la Escritura, desde el primer verso de la Biblia,
Génesis 1:1, ya ese título, ese nombre de Dios divino, Elohim o Elohim, es un nombre que comunica pluralidad, es decir, no es singular, que encierra la Trinidad. Ahora, vamos un momentito a Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 1. Juan 1, y voy a leer en el verso 29 y luego leeremos el 33 y 34. Verso 29 de Juan 1 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí está mencionando dos de las tres personas, de la Trinidad. Luego, vayamos al verso 33 y 34. Dice: y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu, y está con letra mayúscula, es una referencia clara al Espíritu Santo, que es la tercera persona, no tercera en rango, simplemente porque hay el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo recibe la misma adoración y gloria que el Padre y el Hijo. No es que cuando decimos la tercera persona es porque va en un rango de menos, sino que es igual en cuanto a la deidad, en cuanto a la prerrogativa de la deidad. El Espíritu Santo es igual que el Padre y el Hijo. Dice: el Espíritu que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Ahí está el nombre clarito. Y en el 34 sigue diciendo: y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Una referencia a Dios Padre, una referencia a Dios Hijo y claramente una referencia a Dios Espíritu Santo. Vamos ahora a Primera de Juan, antes que se me acabe el tiempo. Primera de Juan, y vamos a leer en el capítulo 5 de Primera de Juan, versos 7 al 13. Dice así: porque tres son los que dan testimonio en el cielo. Escuche bien. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, que es otro de los muchísimos nombres con los cuales es identificado el Señor Jesucristo, el Hijo del Hombre, el Verbo, el Buen Pastor. Todos estos nombres son nombres del Señor Jesucristo, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Ahí está claro. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Voy a leer hasta el 13 porque hay cosas importantes aquí, como dije hace un rato. Tratar de entender la doctrina de la Trinidad es algo tan difícil para nuestra mente finita que podemos perder la mente, como dijo Ravi Zachariah en uno de sus libros, y negar la Trinidad le puede costar a usted la salvación. Dice el verso 8: y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, porque el Espíritu es el que vino a estar en el proceso de santificar, de regenerar, de pulir, de capacitar, de dirigir, de guiar, pues, de preparar la iglesia para que esté como novia ataviada para el momento en que suene la trompeta, para el momento en que el Señor Jesucristo la venga a recibir en el aire. Quien va a entregar la novia al Señor Jesucristo es el Espíritu Santo en el aire. Él vino a prepararnos a nosotros. Por eso Él es el mejor amigo, el mejor maestro, el mejor aliado que usted tiene aquí en la tierra. Y estos son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Estamos hablando, el Espíritu está siendo mencionado, Dios Padre ha sido mencionado aquí, y también su Hijo Jesucristo. El verso 10 continúa diciendo: el que cree en el Hijo de Dios, ahí está Jesucristo y Dios Padre, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo.
El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en él, en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Toda falsa doctrina que niega la divinidad de Cristo, que niega que Cristo es el Hijo eterno de Dios, sin principio y sin fin, igual que el Padre, el que niegue eso, aunque diga que ama al Padre, aunque diga que sirve a Dios, aunque diga que es testigo de Jehová y todo lo que usted quiera, no tiene vida eterna. Porque el que niega al Hijo también niega al Padre. El que niega al Espíritu Santo, es más, el Señor Jesucristo dijo que la blasfemia contra el Padre y contra el Hijo sería tolerada, o sería perdonada, mejor dicho, no tolerada, perdonada. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón, no tiene remedio. Entonces, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Bueno, pues ahí lo tienen. Hemos hablado hoy de el único Dios verdadero, pero que ese único Dios verdadero, pues, existe en una comunión perfecta entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tres divinas personas, pero una sola naturaleza. Es decir, tres distintas personas, una sola naturaleza divina, en la cual no hay absolutamente ni la más remota contradicción. Bueno, pues, amados amigos y hermanos, le agradezco su paciencia, le agradezco su gentileza de conectarse una vez más para compartir la palabra de Dios, y le pido al Señor que usted sea rica y abundantemente bendecido o bendecida, que el Señor Jesucristo le guarde, que el Padre le sostenga, que el Espíritu Santo le unja, le ilumine y le guíe, y que siempre haya en su corazón la pasión y el deseo sincero de glorificar el nombre de Jesús donde quiera que usted se pare. Bueno, pues buenas noches, muchas bendiciones, y que usted siga creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Hasta el domingo en la mañana, que estaremos también compartiendo la palabra por este medio. Dios le bendiga. Amén.